chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar en el curso de psicología. Siguiendo el avance, nos toca desarrollar el día de hoy los factores sociales del comportamiento humano. La clase anterior fueron los factores biológicos. Nosotros habíamos dicho que los factores del comportamiento humano eran dos. Por un lado lo biológico y por otro lado lo social, ¿no? O lo ambiental. Decíamos que lo biológico determinaba el comportamiento siempre y cuando el ambiente le fuese favorable. Si el ambiente no era favorable, lo biológico tampoco determinaba. ¿Ok? Y decíamos que el aspecto biológico estaba dado por la herencia y por la maduración, y lo que le interesaba a la psicología, por estar relacionado al estudio del comportamiento humano, era la herencia del sistema nervioso. ¿Ok? Y veíamos pues las estructuras, ¿no? El encéfalo, veíamos al cerebro, los hemisferios, las áreas, los lóbulos, la parte subcortical, etc., ¿no? Nosotros nacemos predispuestos, nacemos con una predisposición biológica, pero va a depender del ambiente para que esta predisposición se manifieste o no. Nosotros estamos inmersos dentro de un medio ambiente físico, social y cultural. El hombre es un ser social. El hombre es un ser gregario, comunitario, vive en comunidades, en grupos. El hombre solo no podría ser, no podría vivir. El hombre necesita el concurso de la gente. El hombre necesita de los demás para participar, para desenvolverse, para construirse. El hombre es un ser social, comunitario, como decía Aristóteles. El hombre fuera de la sociedad sería un dios o sería una bestia. El hombre es un animal político, es un ser gregario, es un ser social. Es un ser que vive obviamente en una comunidad, en una familia, en una estructura, en un contexto, ¿no? Hoy día vamos a hablar justamente acerca de esto, ¿no? Cómo es que el aspecto social va a influenciar sobre nuestro comportamiento. Factores sociales del comportamiento humano. Está dado básicamente por la socialización y por el aprendizaje. Nosotros decimos estamos inmersos dentro de un medio ambiente físico, dado a través del clima, el suelo, la flora, la fauna, la presión atmosférica. El medio físico es fuente de afecto y de actitudes. El medio físico nos puede generar sentimientos positivos o negativos muy fuertes. El clima influye mucho en el estado de ánimo. ¿Ok? Entonces estamos inmersos dentro de un medio ambiente físico. Estamos también inmersos dentro de un ambiente social, de personas, de amigos, de conocidos, seres significativos. Y estas personas, instituciones que nos rodean, influyen sobre nosotros y nosotros a su vez influenciamos sobre ellos. Hay una especie de interacción social. Yo influyo sobre la gente y la gente influye sobre mí. Yo influyo sobre mi medio y el medio influye sobre mí. Pero también estamos dentro de una cultura de expresiones artísticas, científicas, tecnológicas. Entonces el hombre está inmerso dentro de un ambiente físico, social y cultural. Y no tiene más remedio que acoplarse a ese medio físico, a ese medio social y a ese medio cultural. Hacer suya esa cultura donde vive, interactuar con las personas y adaptarse, amoldarse, acostumbrarse al lugar donde vive. Ese proceso se llama socialización. ¿Ok? El hombre no tiene más remedio que acoplarse a su medio ambiente físico, social y cultural, y ese proceso es justamente la socialización. Pero para que el individuo pueda adaptarse, interactuar de forma correcta, adecuada en su entorno, tiene que aprender pautas correctas, ¿no? Para funcionar de manera adecuada en ese lugar donde vive. Y si hace un mal aprendizaje, tendrá problemas en su adaptación. La socialización es un proceso que dura toda la vida. Comienza en la familia, pero dura toda la vida. La socialización es un proceso en el cual el hombre se adapta y se integra a su medio, adopta en su medio géneros estándar de comportamientos propios del lugar donde vive. Esta socialización puede ser de tres tipos. Primaria, ocurre en la familia, cuando somos niños, porque la primera forma de comportamiento que tenemos es justamente imitando a nuestros padres, ¿no? ¿Quiénes son nuestros modelos? La vida social comienza en la familia, ¿ok? Con los padres. Luego se extiende ya, pues, obviamente, a la escuela, al barrio, a la comunidad, ¿no? Así estamos hablando. Entonces, hay tres tipos de socialización. Primaria, se da en la infancia, en la familia, cuando somos niños, dura más o menos hasta la adolescencia, pero es típica de la adultez. La socialización secundaria se da en la vida adulta, comienza en la adolescencia, y la terciaria se da en la vejez,
Porque todo el comportamiento que uno ha tenido de adulto va a cambiar pues con la vejez, ¿no? O también algunos lo llaman resocialización. Se da, por ejemplo, cuando una persona cometió un delito y lo meten a la cárcel para que resocialice, es decir, las pautas de comportamiento que había tenido, que había aprendido cuando era niño y ahora que es adulto ha cometido errores, lo meten a la cárcel para que pueda olvidarse, superar y hacer unas pautas de comportamiento adecuadas y ahora sí se pueda ajustar debidamente al lugar donde vive. O de repente cuando uno cambia de cultura, tú te vas por ejemplo a otro lugar, ¿no? Te vas acá de Perú, te vas de repente a Japón o te vas, no sé, pues a Holanda y las pautas de comportamiento de allá son muy diferentes de lo que tenemos acá. Entonces para poder adaptarte a ese lugar tienes que aprender ese comportamiento de ese lugar. Eso se llama resocialización, ¿ok? Entonces decimos que el hombre está inmerso dentro de un ambiente físico, social y cultural. Y ese proceso en el cual el hombre se adapta, se integra a este medio físico, social, cultural, se llama socialización. ¿Ok? Que puede ser de tres tipos. Primaria, ocurre en la infancia, secundaria en la adultez y terciaria o resocialización en la vejez o cuando uno cambia de cultura. Esta socialización se caracteriza por ser homogenizadora. ¿Cómo es eso homogenizadora? El hecho de compartir un determinado lugar, una determinada cultura, un determinado espacio, hace que la gente de ese lugar tenga ciertas conductas en común. Por ejemplo, la forma de hablar, la forma de vestir, sus creencias, costumbres, ¿no? Se dice que la socialización es homogenizadora porque permite compartir algunas características en común, ¿ok? Pero también esta socialización es dinámica. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Y por qué cambia? Porque el medio social también cambia. Y si la sociedad, el medio cambia, la forma de comportarnos, la forma de interactuar también va a cambiar. ¿Cómo es la vida ahora? La vida ahora es mucho más rápida, es mucho más violenta, mucho más agresiva que antes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y la forma como el hombre interactúa también va a cambiar. Por eso es dinámica, porque cambia, se modifica. Pero es constante la socialización. ¿Por qué? Porque abarca todo el ciclo vital, dura toda la vida, ¿no? Comienza en la infancia, en la familia, en la adolescencia, en la adultez temprana, en la madura, en la tardía, etc. Dura todo el ciclo vital. Y es universal porque en todo momento estamos socializando. En la familia, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la calle, en la discoteca, constantemente ocurre en todo espacio y tiempo. Pero miren ustedes, a pesar de compartir una determinada cultura, un determinado espacio, de ser de repente la socialización homogenizadora, nadie se comporta exactamente igual que tú, nadie interactúa igual que tú, ¿no? Es que la socialización es única, es individualizadora, ¿ok? Estas son algunas características de la socialización. ¿Ok? Entonces decimos que los factores sociales del comportamiento humano son el aprendizaje y la socialización. Esta socialización se da a través de dos mecanismos, la adaptación y la integración. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es cuando es el proceso en el cual el hombre, el individuo, el organismo se acostumbra, se amolda, se acondiciona al entorno donde vive. Por ejemplo, nosotros que vivimos acá de repente en Lima, o tú de repente por otro lado, ¿no? Se han adaptado al clima, a la presión atmosférica, a la humedad, al calor, etc., ¿no? Ese proceso en el cual el hombre se acostumbra, se acondiciona, se ajusta a su entorno, se llama adaptación. Pero para que el individuo se adapte a su entorno, el entorno lo modifica a él, el entorno le cambia a él. El hombre tiene que modificar su estructura biológica. El hombre, el ser humano, es un ser muy adaptativo. Podría vivir en el lugar más alto del mundo, en el lugar más frío, más seco, más caluroso. Pero para poder adaptarse a ese lugar, tiene que modificar su estructura biológica. Por ejemplo, el ser humano fácilmente podría vivir en la Antártida sin ningún problema. Pero para que viva en la Antártida tendría que desarrollar pelos, vellosidades por todos lados para protegerse del frío. ¿Se dan cuenta? Ese proceso se llama adaptación. Es un mecanismo de la socialización. Y la integración es lo inverso. Ya el ambiente no me modifica a mí, sino que yo, el individuo, modifique el ambiente a sus necesidades. Cuando el ambiente me modifica a mí, por ejemplo, la gente que vive en Lima tiene los pulmones muy pequeños, sufre de asma, enfermedades broncopulmonares, porque acá en Lima hay mucha humedad, 97% humedad en invierno, respiras agua. Por lo tanto, la gente que se ha acostumbrado a vivir en Lima, se ha acostumbrado, sí, este clima recontra extremo, calor horrible en verano, frío y humedad terrible en invierno, pero para poder amoldarse, el ambiente lo ha modificado, lo ha cambiado.
la gente sufre mucho de enfermedades broncopulmonares o justamente los huesos. Una maratón, por ejemplo, en una provincia, una de Lima, el de maratón le saca la mugre, porque el maratón, el de provincia, respira pues obviamente aire mucho más fresco, más puro, ¿no? Y tiene los pulmones más grandes, más desarrollados. Ese proceso en el cual nos acostumbramos al ambiente se llama adaptación. Pero cuando el hombre modifica su ambiente a sus necesidades, construye carreteras, hace puentes, represas, centros comerciales, etc., eso se llama integración. Y el ejemplo más típico de integración es el gasoducto de Camisea, ¿no? Entonces, estos son los dos mecanismos de la socialización: la adaptación y la integración. Profe, ¿cuál es más característico en el ser humano? La integración. Y en los animales, la adaptación. El proceso más característico de la socialización en el ser humano es la integración, porque el hombre modifica, cambia su ambiente a sus necesidades. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores? Hay 3 factores por los cuales el hombre socializa. Hay factores personales, hay factores familiares y hay factores regionales. ¿Cuáles son los factores personales? De acuerdo a la edad, uno se comporta diferente, ¿no? Cuando uno es niño, la vida social ocurre pues en la familia, máximo creo por ahí por el colegio y nada más. Así, cuando uno va creciendo, la vida social se hace mucho más amplia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los factores personales están dados por la edad, por el sexo, el nivel económico, el nivel cultural, el lugar de residencia. Son factores que influyen en la forma como el ser humano se comporta. ¿Ok? Hay factores personales, el sexo, la edad, etc. Hay factores familiares, el tipo de familia que tenemos, familia con muchos hijos, familia numerosa, con pocos hijos, con un hijo, familia fusionada, reconstruida, separada, monoparental, en fin, hay muchos tipos de familia, ¿no? Entonces, esos factores influyen en la forma como el ser humano se comporta. ¿Cómo es un hijo único? ¿Cómo es una familia numerosa? ¿Cómo se comporta en casa cuando todos son mujeres, cuando todos son hombres? O de repente el último es varoncito y todos son mujeres. Eso influye, ¿no? Son factores familiares, ¿ok? Las creencias, las costumbres son factores regionales que también influyen en la forma como el ser humano socializa, interactúa con los demás. Entonces, hay 3 factores: personales, familiares y regionales, ¿ok? Y los mecanismos, los medios o las personas con las cuales interactuamos son los agentes de socialización. Estos agentes son de 2 tipos, formales e informales. Los agentes formales están dados por la familia y por la escuela. Y los agentes informales están dados por los medios de comunicación, por la comunidad y obviamente por el grupo etario, ¿no? El grupo de pares, tus amigos. ¿Cuál es el medio de comunicación más usado por el adolescente? Las redes sociales, entre ellas el Instagram, ¿no? Que es el más utiliza el adolescente. Entonces vamos a ver que puede haber un conflicto entre los factores, entre los agentes formales y los agentes informales, porque a veces, muchas veces tu papá te dice que te portes bien, que no salga la tarea, la responsabilidad por acá, y los amigos te inducen de repente a salir, a la borrachera, al trago, a la vagancia, ponerte tatuaje por todos lados, o el piercing, de repente el papá te ha prohibido, y puede haber un choque, un conflicto entre los agentes formales y los agentes informales, ¿no? Los agentes formales están dados por la familia, por la escuela, y los informales por los medios de comunicación y por los amigos, ¿ok? Y el núcleo primario, el agente primario de socialización, obviamente es la familia, ¿ok? Se le conoce como el núcleo primario de socialización. ¿Por qué, profe? Porque es ahí en la familia donde comienza nuestra vida social, imitando a nuestros padres, decíamos, quiénes son nuestros modelos, ¿ok? Entonces, miren, la familia como núcleo primario tiene muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, tiene la función de educarnos. ¿Qué es la función educadora? Es la que transmite conocimientos, información del mundo. Papá llega del trabajo, por ejemplo, y te sienta en el escritorio y te ayuda con la tarea y te explica las cosas, está aplicando la función educadora. Y la función socializadora o normativa es la transmisora de costumbres, de valores, de normas. Se saluda al entrar, se da la mano, besito a la tía, a la abuelita, no hable con la boca llena, dé asiento a los mayores. Eso es función socializadora o normativa, ¿ok? Eso también la familia obviamente nos transmite, ¿no? Entonces tiene la función de ¿qué? De educarnos, de socializarnos, y también tiene la función de ¿qué? De protegernos económicamente. Nos compra nuestra ropa, nos da un techo, alimentación, nos paga los estudios. Es la función de la familia, la función protectora económica. La otra función es la función reproductora, que los integrantes de la familia, los miembros de la familia sigan aumentando, ¿no? Que los integrantes, obviamente, de la familia se consoliden. Y también está la función recreativa, que es importante para la familia liberar tensiones, tener un lugar, un momento de esparcimiento, de libertad, de recreación, de compartir juntos, celebrar tu cumpleaños, de viajes,
o de repente, no sé, irse de campamento a un lugar. Para esto sirve, para integrar la familia y a la vez liberar tensiones, sentirnos más libres, ¿no? Botar todo el estrés. Función recreativa también. Y la función más importante, obviamente, es la función afectiva, ¿no? Porque nosotros los hijos somos el resultado del cariño, del amor de los padres. Te haga preguntar, ¿cuál es la función más importante de la familia? Y tú vas a responder la función afectiva.